¿Dónde es que la Iglesia enseña que alguien no puede tener una fe explícita y, sin embargo, ser salvo, y ha desarrollado la Iglesia su comprensión de esto? Bueno, cuando miramos, por ejemplo, en Lumen Gentium, párrafo 16 del Concilio Vaticano II, vemos a la Iglesia articular que es posible que aquellos que no tienen conocimiento de Cristo o de su Iglesia aún se salven si están siguiendo la revelación que Dios les ha dado principalmente en la naturaleza y en la conciencia. Entonces la pregunta es, ¿tiene esta persona, es lo que los ha alejado de Dios algún tipo de ignorancia invencible, algo que no pueden superar? Ahora bien, si es algo que podrían haber superado investigando el asunto y pensándolo seriamente y lo descartaron arrogantemente porque sienten que hay cosas más importantes en la vida que Dios, sea lo que sea, eso puede no ser un buen augurio para ellos en la próxima vida, pero si es algo sobre lo que son buscadores honestos y están tratando de encontrar, entonces creo que Dios eventualmente se revelará a esta persona. Pero también es posible que una persona pueda tener otro tipo de defectos cognitivos que le impiden llegar a conocer a Dios. El catecismo incluso habla de cómo una cosa que puede crear una ignorancia vencible en los ateos son los ejemplos de los cristianos. Dice el catecismo que a veces los cristianos son malos ejemplos de la fe, la enseñan mal y dan un mal ejemplo de ella que los demás no quieren tener nada que ver, y entonces eso sería. Si eres judío criado en la Alemania nazi y tu única experiencia de Cristo es la del Tercer Reich. Sí, o si eres un judío que vive en la Edad Media y te acusan de libelo de sangre y te envían a un gueto. Pero yo diría que este entendimiento de que los no cristianos pueden ser salvos no es único en la actualidad. Creo que vuelves a como el Papa Gregorio Magno, habla de que no hay nadie a quien se le impida recibir los frutos de la expiación, de la muerte de Cristo en la cruz. Esto es algo para beneficiar a todos. Ahora, cuando la Iglesia articuló este principio, no hay salvación fuera de la Iglesia, se entendió principalmente que significaba que aquellos que han llegado a conocer lo que es la Iglesia y la rechazan, no hay nada más que los salve. Entonces, está dirigido a judíos o paganos o incluso musulmanes que se han encontrado con cristianos que han interactuado con la fe y los han rechazado, no hay nada más que les proporcione la salvación. Dios mismo, y en su párrafo 1257 del Catecismo, dice que esta salvación está ligada a los sacramentos, específicamente el bautismo, pero Dios mismo no está ligado a esas cosas. Y así, Dios puede ser misericordioso con las personas y comprender cualquier posición epistémica en la que las haya colocado. Pero luego la Iglesia llegó a entender que había personas, como en el Nuevo Mundo, los nativos americanos, que no podrían haberlo hecho, a pesar de nuestros amigos mormones, que creen que Jesús se apareció a los nativos americanos. Eso es un tema completamente diferente para hablar, posiblemente no podría haber conocido a Dios. Y, sin embargo, diría que me parecería una gran injusticia porque sería similar a la doctrina calvinista de la doble predestinación, donde... Eso es interesante. Dios decide quién va al cielo y quién va al infierno, y Dios ha hecho que ciertas personas, sin importar la decisión que tomen en esta vida, serán enviadas al infierno. Yo diría que realmente no está tan lejos de la doble predestinación. Donde Dios decide, ahora todos los cristianos creen en la predestinación. La Biblia habla de eso. Y en el párrafo 600 del Catecismo dice que Dios, todos los momentos del tiempo son conocidos por Dios en su inmediatez, pero Dios es capaz de hacer nuestra libre elección como parte de su plan predestinado. Esa es la esencia de lo que dice el párrafo 600 del Catecismo. Entonces, el punto es que lo que la Iglesia enseña sobre la predestinación es más lo que no puedes creer. Simplemente no puedes creer que Dios no conoce el futuro. Él es omnisciente, pero no puedes creer que no tenemos libre albedrío. Dios conoce el futuro. Él nos ha elegido. Él nos ha dado gracia. No lo elegimos a Él. Él nos eligió. Esa es una gran manera de decirlo. Él nos ha elegido, pero también le decimos que sí, ¿verdad? No es que no solo no somos arrastrados pateando y gritando no arrastrados al reino, le decimos que sí y a veces decimos que no, y tenemos un camino de regreso y decimos que sí otra vez, pero me refiero al punto de vista tomista y supongo que el punto de vista católico es que si vamos al cielo no tenemos a nadie a quien agradecer sino a Dios, si vamos al infierno no tenemos a nadie a quien agradecer sino a nosotros mismos.
Correcto, y cuando se trata de cómo el libre albedrío y la predestinación funcionan juntos y el conocimiento previo y el libre albedrío de Dios, eso es para los católicos que hay desacuerdo. Habrá personas que tengan la comprensión tomista de la predestinación, que es muy cercana al calvinismo, pero importante en aspectos importantes. Y luego tienes más puntos de vista como el molinismo, el sacerdote jesuita Luis Molina, quien dice que Dios le dio suficiente gracia a las personas para que se salven, pero la gracia que le ha dado a las personas que él elige a las que él sabe y su conocimiento previo contrafáctico dirá que sí si él fuera a ofrecerles su propia salvación y por supuesto y no son como esto puede estar en desacuerdo entre ellos sobre esas cosas y ni siquiera estoy completamente asentado me inclino hacia el molinismo, pero yo no estoy completamente asentado en el tema. Pero el punto es que tenemos con la predestinación que Dios tiene este plan para nosotros, pero incluye nuestras elecciones libres dentro de ese plan. ¿Cómo llegamos a la predestinación? Estábamos hablando sobre lo oculto de Dios. Hay personas que no saben, pero dicen que está bien. Dios lo ha hecho para que nazcan por casualidad de escuchar el Evangelio. No puedo aceptar la idea de que Dios haría que fuera el caso. Alguien podría existir y no hay una sola elección que pudiera haber hecho en esta vida, no hay una sola elección que pudiera haber hecho en esta vida para evitar estar separado de Dios por toda la eternidad que a mí me parecería correcto muy destapado es un católico que está un poco disgustado con el tipo de idea calvinista de que Dios puede predestinar a alguien al infierno, entonces ellos, como usted dice, no parece muy lejos de decir. La gente aquí en el Nuevo Mundo no tenía posibilidad de escuchando el Evangelio. En cierto sentido, los ha predestinado al infierno. Si quieres decir, estrictamente hablando. Si no les ha dado oportunidad de tomar una decisión, ya sea reconocer su existencia en la naturaleza o seguir la revelación que les ha dado a la conciencia, y regresas, quiero decir, antes de Gregorio, regresas al capítulo 2 de Romanos 2, 14 a 16. Calle. Pablo dice, aunque los gentiles no tienen la ley mosaica escrita en piedra, ellos tienen la ley escrita en sus corazones, y Dios los juzgará por su conciencia, la cual los acusará o los expulsará en ese día. Así que creo que hay un gran principio para mostrar que Dios se revela a diferentes personas de diferentes maneras, pero creo que al final del día para nosotros, para ti y para mí, que vamos a misa, que tenemos los sacramentos, que tenemos muchos recursos disponibles para nuestro crecimiento espiritual, realmente nos deja con esa excusa. No, sí, totalmente. Quiero decir, eso es. Entonces, debemos orar por la salvación de las personas, debemos evangelizar. Sí. Entonces, a veces la gente me dice, bueno, si crees que las personas pueden salvarse si nunca son evangelizadas. Simplemente no evangelicemos. Solo les estás dando la oportunidad de rechazar a Dios, ¿verdad? Sí. Y diría aquí, bueno, no, digo que una posibilidad no es lo mismo que una probabilidad. El hecho de que sea posible que estas personas puedan salvarse no es una garantía. Puede ser que todavía vivamos en un mundo pecaminoso donde una persona puede ser atrapada por el pecado y optar por huir del bien. Quiero decir, todavía es muy posible. Así que estás en un lugar mucho mejor, hablando en términos generales, si has oído que se te ha proclamado el Evangelio, te has bautizado y lo has aceptado, que si nunca lo has oído en absoluto. Bueno, especialmente si eres bautizado y lo has aceptado, porque al ser bautizado eres puro e inmaculado. La mancha de cualquier pecado, original o actual, ha sido quitada. No hay nada que te impida entrar en el reino de Dios inmediatamente después del bautismo.